Ya nos estamos acercando a lo que es la pasión de Cristo, la pasión del Señor. El Evangelio según San Juan le va a poner mucho énfasis en la pasión. El último tiempo del Señor hasta la muerte. Le va a poner mucho énfasis. Desde la oración del Getsemaní hasta la muerte en la cruz. Y esto que vamos a ver hoy, viene un poquito antes de la oración. En el capítulo 17 comienza el Señor orando por los que lo van a seguir, no solamente por los discípulos, sino que por todas aquellas personas que van a decidir seguirlo, van a decidir seguir a Jesús. Porque hay una diferencia entre creer en Jesús y seguirlo. ¿Cierto? ¿Se ha dado cuenta, no? Se ha dado cuenta que hay una diferencia entre solamente creer y seguirlo. ¡Wow! Creer no tiene un costo. Seguirlo sí va a tener un costo para nuestras vidas. Pero la bendición va a ser aún mayor. La bendición de seguir a Jesús va a ser aún mayor. Gloria al Señor. Leemos entonces, yo voy a leer en NBI, así que si lo puede poner Javier en NBI sería mucho mejor, en Nueva Versión Internacional. Y leemos a partir del capítulo 16, en el nombre del Señor. Y dice así: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? Luego insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, entonces le dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasará a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo al mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeo, dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas, ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Ahora creen?, contestó Jesús. Miren que viene la hora, y ya es la hora, en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias, papá, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra nos hace bien, papá. Te pedimos sabiduría para que podamos aprender de ella. Señor, queremos reconocer que por nuestros propios méritos es muy difícil comprender la Escritura, entender la palabra, entender la intencionalidad de cada versículo, pero creemos en que tu Espíritu Santo también nos ayudará a entender toda verdad. Lo dice tu palabra y lo creemos. Señor,
Queremos que tu palabra va a cumplir su fruto en nosotros, su fruto en nuestras vidas, Señor. Y queremos, Señor, que nosotros vivir de la palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si se han dado cuenta, pero cuando uno le entrega la vida al Señor, cuando uno dice, Señor, quiero que seas mi Señor y Salvador, hay un cambio de naturaleza. Hay un cambio de naturaleza, hay un cambio en la vida de uno que es desde el interior, pero que se refleja en el exterior. No sé cuántos se han dado cuenta. Y cuántos se han dado cuenta también de que el cambio es constante, porque cuando uno le entrega la vida al Señor, cuando uno le entrega la vida a Jesús, uno sigue teniendo cosas que deben ser transformadas. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? ¿Cuántos siguen siendo transformados? Necesitamos seguir siendo transformados, ¿no? Uno le entrega la vida al Señor, uno lo sigue, pero uno a veces sigue pensando cosas, pensando tonteras, haciendo tonteras, ¿no? Y hay un proceso de maduración que lleva un tiempo, ¿no? Hay un proceso de maduración. Y en estos versículos, en el capítulo 16, Jesús sabía que su momento había llegado y estaba preparando a sus discípulos para aquel momento. Jesús estaba preparando a sus discípulos. Es por eso que le hablaba a través de cosas que ellos no entendían. Quería llamar la atención y quería saber cuánta hambre había en ellos. Lo que los discípulos estaban descubriendo es que seguir a Jesús no es solamente una ideología. No es solamente una ideología, como las otras que había en ese tiempo y como las otras ideologías que hay en ese tiempo. Seguir a Jesús es más que una ideología. Seguir a Jesús es una naturaleza. Es una naturaleza. Hay una transformación sobrenatural en la vida del ser humano. Es por eso que antes no entendíamos cosas y hoy las entendemos de manera diferente. Es por eso que hoy vemos cosas que antes no veíamos. Y entendemos que la Escritura también cumple un propósito para la vida de hoy. Cumple un propósito en la Escritura. Entonces es interesante esto, ¿no? Es interesante. En esta naturaleza que nosotros no la podemos medir. No hay algo para medir la naturaleza del creyente, solamente los frutos, ¿no? Solamente los frutos, ¿no? Y que se evidencian, pero desde un cambio interior. Y estaba acordándome de las tonteras que hacía. Sigo haciendo cosas, pero a medida que uno se va acercando al Señor, deja de hacer cierto hábito. Y recuerdo una muy bien, que no tenía dinero y mis primos me invitan para la playa. Me invitan para la playa y yo no tenía dinero, pero no les quería decir, porque me daba vergüenza. Pero fui igual, fui sin plata. Fui sin plata y me fui en el auto de una prima porque no tenía plata ni para el pasaje, para que vayan viendo más el nivel de pobreza, ¿no? Bueno, y yo le dije, bueno, no tengo plata, no voy ni a poder darle para la benzina a mi prima. Y bueno, vamos hacia el litoral central y vamos llegando a Melipilla, al cruce de Melipilla. ¿Y qué hay en Melipilla? El peaje. Entonces me acuerdo del peaje. Entonces decía, Melipilla 5 kilómetros. Entonces yo dije, este es el momento de quedarme dormido. Entonces me quedo dormido. Me hago el dormido. ¿No? Entonces a partir de cuando vi Melipilla 5 kilómetros, ¿vieron el letrerito verde ese? Entonces yo dije, este es el momento en que me tengo que quedar dormido, ¿no? Entonces me hago el dormido y mágicamente despierto después de pasar el peaje, ¿no? Entonces yo digo, wow, cuánto Dios me tiene que seguir transformando, ¿no? Gracias a Dios no hago eso, así que si me van a invitar a la playa,
ya no me quedo dormido en los peajes. Prefiero decirle que no tengo plata, ¿no? Pero uno se va dando cuenta que el Señor te sigue transformando, te sigue cambiando. Uno hacía tonteras y deja de hacer tonteras, ¿no? Porque a medida que nosotros nos vamos encontrando con Jesús, el Señor va desarrollando frutos en nosotros y esos frutos nosotros también los vamos desarrollando a medida que vamos teniendo intimidad con Dios, a medida que nos vamos encontrando con el Señor va cambiando nuestro carácter, va cambiando nuestro pensamiento. Gloria al Señor por eso. Entonces vemos acá que los discípulos preguntaron qué significa lo que Jesús acaba de decir. Y quiero compartirles algunas características de un discípulo de Jesús. Un discípulo, me refiero no a una cuestión de género, ¿no? Un discípulo, discípula, me refiero. ¿Sí? Entonces, características de un discípulo. ¿Sí? Y si bien es cierto, la palabra habla sobre el relato de que Jesús va a contar, sobre que ya ha llegado su momento y de que dentro de poco ya no lo verán porque va a morir, pero un poco después volverán a verlo. ¿Mm? Eso es lo que no entendían los discípulos. El Señor se lo explicó en varias oportunidades y a los discípulos les costó entender de que el líder, su maestro, que dijo ser Dios, iba a morir. Les costó entender eso. Nosotros ahora lo entendemos muy fácilmente porque entendemos de que Jesús tenía que morir por nosotros, porque tenía que haber un sacrificio para que nosotros pudiéramos haber sido lavados y haber tenido una estrecha relación con Dios. Esa relación que hoy podemos tener tú y yo con el Señor es por medio del sacrificio de Jesús. Entonces los discípulos preguntaron, ¿qué significa lo que Jesús acaba de decir? Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Entonces acaba la primera característica que puedo ver en los discípulos. Un discípulo con hambre de conocer más a Jesús lo llevará a desarrollar preguntas y esas preguntas lo harán conocer más a Jesús. Un discípulo con hambre por conocer más a Jesús lo llevará a desarrollar preguntas y esas preguntas lo harán conocer más a Jesús. Cuando hay hambre por conocer la verdad, entonces nosotros nos preguntamos cosas. Porque nuestra fe, querido hermano y querida hermana, nuestra fe tiene sentido. No es una fe ilógica, no es una fe irracional. Es una fe que tiene sentido. Es una fe que cree en lo sobrenatural. Sí, si bien es cierto, es una fe que cree en lo sobrenatural, pero es una fe que tiene sentido, una fe que tiene argumento. Entonces, un discípulo con hambre realiza preguntas. Entonces es importante cada vez que nosotros tengamos duda, nosotros le hacemos preguntas al Señor. Saben que la duda no es tan del enemigo, no es tan del diablo. Una pregunta, una duda puede ser muy espiritual, puede ser muy... habla mucho de tu espiritualidad. Es por eso que nosotros debemos hacerle preguntas a Dios. Y esas preguntas van a ser contestadas a medida que el hambre del Señor va creciendo en nuestras vidas. Y es por eso que también, entre otras cosas, nos juntamos como comunidad de fe. Porque tenemos preguntas y esas preguntas necesitan tener una respuesta. Y cuando nosotros estudiamos la palabra juntos, entonces nosotros entendemos mucho mejor la palabra. Entendemos mucho mejor la palabra. Y es por eso que nosotros tenemos que tener hambre. Una pregunta es evidencia de tu interés. Una pregunta es evidencia de un interés. Yo cuando pregunto es porque tengo un interés. Si no pregunto es porque no me importa nada. ¿No? ¿Han estado en esas conversaciones en donde te hablan y realmente no te importa lo que te están hablando? No son de tu importancia. No haces preguntas. O a veces preguntas de cortesía.
para fingir un poquito, ¿no? Que te interesa, como yo cuando iba a la playa, ¿no? Fingir nomás, ¿no? Como que algo que me interesa, pero no me interesa. Pero en realidad, cuando uno no le interesa, no hace preguntas. Entonces es importante que nosotros le hagamos preguntas a Dios. Nosotros los cristianos somos expertos para dar respuestas, pero muy pocos para hacer preguntas. Fíjense el Señor. El Señor hizo más preguntas que respuestas. Hizo muchísimas preguntas. Les voy a dar algunas. Mateo 5:47. Y así saluda solo a sus hermanos. ¿Qué tiene de inusual? ¿No hacen lo mismo los incrédulos? Mateo 6:27. ¿Puede alguno de ustedes al preocuparse agregar un solo momento a su vida útil? Mateo 6:28. ¿Por qué estás ansioso por la ropa, por lo que te vistes? Mateo 7:2. ¿Por qué notas la astilla en el ojo de tu hermano y no percibes la viga de madera en el tuyo? Mateo 7:16. ¿La gente recoge uvas de los arbustos espinosos o higos de los cardos? Mateo 8:26. ¿Por qué estás aterrorizado? Mateo 9:4. ¿Por qué albergas malos pensamientos? Mateo 9:15. ¿Pueden los invitados a la boda estar de luto mientras el novio esté con ellos? Mateo 9:28. ¿Crees que puedo hacer esto? Mateo 11:8. ¿Qué saliste a ver al desierto? Mateo 11:6. ¿Con qué compararé esta generación? Mateo 12:11. ¿Quién de ustedes que tiene una oveja que cae en un hoyo en sábado no la agarra y la saca? Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y apoderarse de sus posesiones a menos que primero lo ate? Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo puede decir cosas buenas cuando eres malvado? Mateo 12:48. ¿Quiénes son mis hermanos? Mateo 14:31. ¿Por qué dudaste? Y podemos seguir así. Y podemos seguir. Más de 100 preguntas tengo acá. ¿Quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿Encontraré fe en la tierra? ¿Por qué estás durmiendo? ¿De qué estás hablando mientras caminas? ¿Qué estás buscando? ¿Eres maestro de Israel y no entiendes esto? Un montón de preguntas hace Jesús, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Jesús es la pregunta. Nosotros siempre hemos dicho que Jesús es la respuesta, pero también Jesús es la pregunta. Entonces la duda no siempre proviene de la falta de fe. No siempre proviene de la falta de fe, sino que la duda muchas veces proviene justamente porque quieres saber más del Señor, porque tienes más hambre de conocerlo, entonces la duda te hará realizar preguntas. Dios no le tiene miedo a tus preguntas. Dios no le tiene miedo a tus preguntas. Y un discípulo de Jesús tampoco no le debería tener miedo a las preguntas de la gente. ¿No? Incluso esas preguntas difíciles que a veces nos incomodan, ¿no? Como, no sé, oye, ¿por qué se juntan todos los domingos? ¿No? ¿Por qué ofrendan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto otro? ¿No? Entonces, es importante no tenerle miedo a las preguntas. No tenerle miedo a las preguntas. Y otra cosa importante que veo acá es que los discípulos preguntaban y se dejaban influenciar por la persona correcta, que era Jesús. Entonces un discípulo aprende y se deja influenciar por la persona correcta. ¿Por quién te estás dejando influenciar? ¿De quién estás aprendiendo? Porque podemos aprender de todo el mundo, pero ¿de quién estás aprendiendo? ¿Por quién te estás dejando influenciar? Creo que eso es importante, ¿no? Porque nosotros somos seres influenciables, ¿no? Somos seres influenciables. La humildad de los discípulos confiesan su ignorancia con el propósito de conocer más a Jesús. ¿Se fijan que en la humildad hay un propósito en la humildad?
Hay un propósito de conocer más a Jesús. Porque ellos se dijeron, ellos no se quedaron con la duda. ¿Cuántos se han quedado con la duda? ¿No? Y no preguntaron porque dijeron, lo más probable es que yo sea el único que no sepa lo que están hablando. ¿No? Entonces uno se calla, ¿no? Entonces uno dice, uy, pone cara como que entendió y no está ahí entendiendo nada, ¿no? ¿Cuántos han estado en esa? ¿No? Como que ponen cara de que entendieron y no están entendiendo nada, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Se estaban preguntando, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme? Tal vez muy tonta la pregunta, pero le voy a ir a preguntar al Señor. Un discípulo aprende y se deja influenciar por las personas correctas. Una persona humilde aprende mucho más que una persona que no tiene humildad en su corazón, ¿no? Y la humildad no tiene que ver mucho con el catch, con las lucas, con tu dinero, con tus reservas. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con ser agradecido, tiene que ver con ser una persona que tiene la capacidad de aprender de otros, de ser una persona enseñable. Y nosotros los discípulos de Jesús tenemos que ser personas enseñables, ser personas enseñables. Lo importante es saber por quién te estás dejando enseñar. Debemos aceptar que muchas veces nos dejamos llevar más bien por lo que nos dicen que por la misma palabra. Debemos aceptar que muchas veces nos dejamos llevar más por las tradiciones, que las damos como aceptadas, que por la palabra. Aquí va una. ¿Han escuchado la frase? Capaz que hasta yo la he dicho. ¿La oración tiene poder? ¿Sí? Y nosotros creemos que la oración tiene poder, ¿cierto? Y la oración no tiene poder. La oración no tiene poder. Ahora lo explico. Tiene poder en el Dios al cual oramos. Fíjense que es distinto. Hay poder en el Dios en el cual oramos. Porque hay oraciones carnales. Lo dice la palabra. Hay oraciones carnales. De hecho, hay una parte de la palabra que dice, pides y piden mal. Piden re mal. Hay oraciones carnales. Hay oraciones que son suicidas. Hay oraciones que son muy, muy, muy carnales, ¿no? Y muchas veces utilizamos la oración como muletillas, simplemente, ¿no? Y no como un propósito de poder conocer más al Señor. Entonces nosotros tenemos símbolos que para nosotros representan una cuestión sagrada, pero si no entendemos el sentido que tiene esto, entonces estaríamos llenos de muletillas. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? Ya. Entonces la oración no tiene poder en sí misma, sino Dios tiene poder porque con Él hablamos. En Dios, es el Dios a quien hablamos. La Biblia no tiene poder en sí mismo. No tiene poder en sí mismo. Porque no solamente se necesita la Biblia para poder conocer a Jesús. Se necesita el Espíritu Santo, se necesita un corazón que realmente quiera descubrir la verdad. Entonces la Biblia no tiene poder en sí mismo. Es Dios que usa la palabra para bendecirnos, para hablarnos. Una característica de un discípulo de Jesús consiste en tener la suficiente humildad para aprender de otros. Un discípulo tiene la conciencia de hijo. Un discípulo tiene la conciencia de hijo y está convencido que tiene toda la autoridad del Padre, toda la autoridad del Padre. Es por eso que un hijo tiene la posibilidad de pedir y en la respuesta el Padre da. Un hijo ora y el Padre abre puertas. Un hijo pide ayuda y el Padre acude al socorro.
Entonces los discípulos saben cuál es su identidad, tienen conciencia de hijo, ¿no? Y por lo tanto tienen la mente del papá, tienen la mente del padre. Eso es importante. Acá hay una cuestión interesante, porque en el versículo, después que Dios le explica lo que quiso decir esa frase, en el versículo 31 dice, ¿y ahora creen? Contestó Jesús, ¿ahora creen? Fíjense, después que Jesús les explicó lo que quiso decir esa frase, le preguntó, ¿ahora creen? Entonces acá hay una intención muy enfática en el autor del Evangelio según San Juan, que es el mismo Juan. Ahora creen. Entonces, entender y creer. Conocimiento y fe. Conocimiento, fundamento y fe y creer. Y esto lo va a plasmar en todo el libro de Juan, en todo el Evangelio según San Juan. Fíjense en Juan 17:3 lo que dice. Si lo pueden poner. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer, entender, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La intención del Evangelio según San Juan es que no crean por creer, sino que lo conozcan. No crean por creer, gente. Conócelo. No se van a arrepentir. Juan está convencido de que si conocen a Jesús, si conocen a este Jesús que él mismo conoció, entonces no se van a arrepentir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, que te conozcan. Hay un conocimiento previo antes de creer. ¿Mm? Juan capítulo 20, versículo 31. Y dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Cierto? Entonces, todas las cosas que se escribieron en los evangelios es para que crean que Jesucristo es el Cristo. Pero lo que me encanta del Evangelio según San Juan es que Juan entiende de que tiene que haber un conocimiento previo antes de que crean. No es creer por creer, aquí está el conocimiento. Es por eso que Juan parte diciendo una introducción tan bonita y tan hermosa, ¿no? Que el Señor dice que es el Verbo. El Verbo estaba con Dios, ¿no? El Verbo era Dios, ¿no? El Logos, la palabra. Entonces da argumentos. Recuerden que estudiamos el Logos un poquito, y el Logos se entiende como, ¿no? Como el mismo Señor, Dios, la misma esencia. Es por eso que un versículo tan amado por nosotros y tan predicado, Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera, fíjense que esa expresión de porque de tal manera alude a una explicación del conocimiento de nuestra fe. Porque de tal manera, porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué amó Dios al mundo? Lo explica Juan, ¿no? Porque de tal manera, y de tal manera, el de tal manera es un énfasis, le da énfasis. Entonces, no solamente Jesús, no solamente quiere explicar de que el Señor nos amó, sino que también quiere explicar cómo nos amó, de qué manera nos amó. Dios estando en su gloria,
decide estar con nosotros, decide estar en nosotros, decide volverse un bebé, crecer, desarrollar un ministerio, estar con nosotros, decide morir, decide incluso ser una persona que aprende, ¿no? Porque dice la palabra que Jesús crecía en conocimiento. Fíjense a lo que se limitó Dios, Jesús crecía en conocimiento. Es decir, que Jesús se hizo tan nosotros que Él decidió ser una persona que aprende, siendo Dios. O sea, si yo fuera Dios, yo no necesito aprender porque soy Dios. Pero la humildad de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que se hizo hombre, incluso para que Él pudiera crecer en conocimiento. No solamente en estatura, sino que también en conocimiento. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Juan está convencido de que para tener una vida plena es necesario conocer a Jesús y luego creer. No espere que la gente que no conoce al Señor crea como usted ha creído, sino que la labor de usted es entregar argumentos, es entregar evidencia y en su propia vida evidenciar de que hay algo mayor, sobrenatural y un Dios grande que transforma las vidas. ¿Ahora creen? Les dice el Señor. ¿Pueden venir los músicos? Por favor. Ya estoy terminando. ¿Y ahora creen? Contestó Jesús. Miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Jesús le anticipa a los discípulos, a las personas más cercanas, les anticipa que lo van a dejar solo, que lo van a traicionar. Jesús les dice, me van a dejar solo y ustedes se van a dispersar. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho esas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Quiero preguntarte algo. Ahora que estás conociendo un poquito más a Dios, ¿crees? Ahora que has tenido un acercamiento con Dios, ¿puedes verlo? ¿Crees? Después que estás empezando a ir a la iglesia, ¿ahora crees? Después que has visto la provisión de Dios en tu vida, ¿ahora crees? Después que comprobaste que lejos de Dios no había nada, absolutamente nada bueno, ¿ahora crees? Después que comprobaste que cuando has estado solo y Dios no te dejó en ningún momento, ¿ahora crees? Después que comprobaste que no se trata de tus capacidades, sino que una vez que te dispusiste, que dispusiste tu corazón a creerle, a seguirle, ¿puedes verlo? Porque para los que creen, todo es posible. Todo es posible, dice la palabra. Todo es posible. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de presentarse. Gloria al Señor. Padre, mientras te alabamos, mientras cantamos, creemos que tú nos estás dando una oportunidad para poder creerte
y seguirte. Creemos que tu amor es gratuito para todos, es gratis, no hay un costo. Aunque paradójicamente fue muy caro. Fue gratis, pero y al mismo tiempo costoso. Tu muerte en la cruz significó el precio más alto, más caro, para que nosotros pudiéramos acceder a tener una relación íntima contigo, ya sin intermediarios, ya sin personas en medio de nuestra relación, solo tú y yo, para que podamos conversar, para poder dejarme ser transformado por ti. Y en esta hora, Señor, nosotros queremos ser transformados. Papá, queremos ser transformados, queremos conocerte más a ti, Señor. Queremos, Dios, ser discípulos tuyos y ser discípulos que tienen hambre por conocerte más. Discípulos que aprenden y se dejan influenciar. Un discípulo con conciencia de hijo, con mente de Cristo, que está convencido que tiene toda autoridad de parte tuya. Y cantamos así.